Ahora sí. Bueno, vamos a ver una particularidad de lo que son los arrays. Vieron que ustedes, de los arrays, no, de los enum, vieron que ustedes acá yo podría definir el array este enum de los meses del año, donde yo básicamente voy poniendo uno por uno los meses del año o los datos que yo quiera poner acá en el enum. ¿Alguno sabe cómo funciona internamente? O sea, dónde se almacenan, o si los puedo acceder desde afuera, o si puedo saber en qué posición está, por ejemplo, abril. Sí, se puede saber. ¿Cómo lo averiguamos eso? No me acuerdo el nombre del método en específico, pero cada valor del enum tiene un valor como una posición. Claro, Entonces abril sería la posición 3. claro, cada uno de estos va a tener un método que se llama ordinal, que me va a decir en qué posición está dentro del enum. Y además, lo que vamos a tener es que el enum tiene un método estático que se llama values, que nos va a devolver un array con todos los valores del enum. Entonces, si yo hago values, le digo al array al enum de los meses del año, por ejemplo, .len me va a decir cuántos datos tiene el enum. Ok, no hay problema. Eh, entonces, yo quisiera ver cuántos atributos, o sea, cuántos valores tiene un enumerador. Bueno, básicamente lo que le digo es values y este me va a dar el length. Y eso me va a decir cuántos atributos tiene el enumerador. Y a cada uno de los atributos yo le puedo pedir el ordinal. O sea, cada uno de estos me va a dar el ordinal. Y esto me va a decir en qué posición está. Entonces, si yo quisiera hacer un array, por ejemplo, en los meses del año, donde yo pongo cada uno de los días, o sea, yo tengo los meses del año, tengo 12. Entonces, con esto creo un array de 12 enteros. Y para cada uno de los meses del año le seteo un valor. Por ejemplo, cuántos días tiene cada uno de los meses del año. Y después también yo eso lo puedo recuperar dinámicamente el nombre de uno de estos atributos dentro del array, porque yo puedo hacer values, le digo en qué posición quiero y le digo que me dé el nombre. Esto me va a dar el nombre de lo que esté en la posición que yo haya elegido. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si lo debagueamos, fíjense, meses del año, es un enum, yo le digo values, y me va a dar para cada una de las posiciones un atributo. Por ejemplo, enero, febrero, marzo. O sea, cada uno de los atributos va a ocupar una posición dependiendo del orden en el que yo los haya declarado. Y eso pues saber el length, o sea, cuántos elementos tiene el enumerador. Y después yo a cada uno de los elementos del enumerador le puedo decir, dame tu ordinal, en dónde estás dentro del enumerador. ¿Se entiende? Entonces acá voy a crear un días por mes tiene todos los días. Entonces yo ahora si quiero recuperar eso, por ejemplo, y yo quiero saber cómo se llama el mes que representa la primera posición del array este, entonces a meses del año, punto value, de la posición en la que quiero acceder, le digo name. Y eso me va a devolver, por ejemplo, enero. Y con eso yo puedo concatenar, hacer cosas. Por ejemplo, el mes de enero tiene 31 y así. Voy manejando dos arrays para mostrar información. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, vamos con...
La matriz. Class. Bueno, ¿cómo declararía yo una matriz acá? Básicamente, de la misma forma que las declaraba antes. Si antes yo tenía int enteros y lo declaraba con los corchetes, para declarar las matrices yo tendría que poner int enteros matriz con la dimensión de la cantidad de columnas y la cantidad de filas. Y de esta forma declaro la matriz. Y después, cada vez que yo quiera acceder a algún dato de la matriz, por ejemplo, no sé, vamos a... Esperen que esto está medio colgado. Perdón, dijiste filas, columnas, era cuando lo declarás. No, perdón, columnas y filas. El primero representa las columnas y el segundo las filas. Entonces, por ejemplo, enteros matriz va a ser igual a new int de, por ejemplo, no sé, 4 por 3. Acá le tengo que sacar esto. Bueno, tendría que haber puesto, para que hacerlo más fácil, esto lo vamos a sacar. Int. Ahí lo declaré. Declaro una variable enteros matriz que va a ser, bueno, acá le digo que va a ser de 4 por 3. Entonces, yo cuando creo esto, un sistema out acá de... debug, fíjense, enteros matriz me dice que es una matriz que tiene 4 y cada uno de esos 4 tiene 3 elementos. O sea que creo una matriz de 4 filas por 3 columnas. Cada fila tiene 3 columnas cada uno. ¿Se entiende? Y esto es un array que adentro tiene un array. Si lo unimos acá, ves, tiene un array. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Esto si quisiéramos imprimirlo, por ejemplo, si yo quisiera, para manipularlo, enteros. Si yo quisiera manipular uno de los elementos, tendría que decirle en la fila 2, posición 3, no, posición 3 no porque se me va a pinchar, 2, igual a 9. Entonces fíjense que en el que yo le puse 2, 2, o sea, en el que está en el 3, posición 3, que me guarde un 9. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Entonces con eso ahí yo voy manipulando los datos. Si yo lo quisiera recorrer la matriz, lo puedo hacer con un for, int igual 0 y menor o igual a 4, menor que 4, perdón. Espérenme un segundo que creo que me trajeron. Creo que me trajeron algo.
Ahí está. No, ya lo fueron lo fue otra persona a buscar. Bueno, si yo quisiera recorrer la matriz e imprimirla toda, lo que tendría que hacer es un for para recorrer cada una de las filas y otro for int j igual 0, j menor que 3, j más. Entonces, para poder imprimir cada uno de esos, yo tendría que hacer un systemout sin systemout directamente de entero matriz de i j. Con esto voy a acceder a cada uno de los índices. Entonces esto me lo va a pintar uno abajo del otro. Fíjense, acá me pintó todos los uno abajo del otro. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Entonces siempre que quisiera, y lo mismo, si yo quisiera, por ejemplo, no sé, recorrerlo dinámicamente. Recorrer todas las filas hasta que encuentre un valor, por ejemplo, el 9. Entonces tendría que hacer. Muy bien. Y acá directamente le pongo while. Esto tendría que declararlos afuera. Int i igual 0. Int j igual 0. While i menor que 4. Y continuar. Lo último que voy a tener y acá while j menor que 3 y j de y continuar. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. If entero matriz de y esperen que este teclado me hizo escribir cualquier cosa. J igual 9. Entonces continuar igual false. Y vamos a hacer que, por ejemplo, no se haga systemout. El 9 está en la posición y si no, que aumente j más hasta que se acabe j. Y acá, por último, y más. Entonces, con esto voy a recorrerlo dinámicamente, un más de más, hasta que encuentre, esto lo voy a hacer, hasta que encuentre el 9, entonces. Sí, esto lo vamos a hacer, así se va a entender mejor. Entonces, mientras que i sea menor que 4, o sea, mientras me queden filas por recorrer, y j sea menor que 3, o sea, me queden columnas por recorrer, voy a ir preguntándole a cada uno si este es el 9, por ejemplo. Y cuando lo encuentre, continuar corto. Entonces, si el 9 está en la posición 1, 1, voy a cortar enseguida, no voy a continuar. Y si no, va a seguir hasta que lo encuentre. Cuando lo encuentre, sale o se va, sale porque se cayó de la matriz. Entonces, vamos a probarlo. El 9 está en la posición 2, 2. ¿Ven?
¿Se entiende cómo hicimos? Y el for simplemente me iteró toda la matriz. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo es que funciona la Sí. matriz? Esperen que voy a poner esto en... No molestar, así no llegan los mensajes. Y de matrices no tiene mucha más lógica que eso. O sea, cuando yo creo una matriz de objetos, lo que me va a hacer esto es crearme todos en null. Eso es igual, o sea, la forma de recorrerlo esto es igual que el array. La única diferencia es que acá tengo que manejar dos punteros, el de las filas y el de las columnas. O sea, es la única salvedad que tiene. O sea, que cuando hago el while, la condición de corte tienen que estar en ambos whiles. Si no, este me va a recorrer toda la matriz. Y yo quizás no quiero que me recorra toda la matriz. ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos a ver qué ejercicios tenemos de acá. Ahí está. Por ejemplo, este. Vamos a hacer este ejercicio. El 4. ¿Les parece? Ok. Dale. A ver, esperen un segundo. Ese se los... No, se los voy a dejar. El 4 se los voy a dejar para que ustedes lo practiquen. Vamos a hacer uno de los de la práctica de P1. Así no les quemo el ejercicio que tienen ahí para practicar. Vamos a agarrar uno de los ejercicios de la práctica de P1 y vamos a hacer el 9, por ejemplo. Del trabajo. ¿Ya hicieron de la práctica P1? ¿Hasta qué ejercicio llegaron? ¿O hasta qué ejercicio deberían haber llegado? Hicimos unos en clase de arrays, no más. Pues la clase pasada no tuvimos. Ok, vamos a hacer el ejercicio el 8, no, el 9, del estacionamiento, pero lo vamos a hacer en Java. Lo vamos a adaptar para que hacerlo en Java directamente. Vamos a sacarlo de acá. Vamos a ver básicamente qué es lo que pide. Dice, un estacionamiento de automóviles nos encomienda la creación de un prototipo de gestión para el retiro de los mismos. Dicho estacionamiento almacena autos en espacios distribuidos de a 6 cada uno por cada uno de los 8 pisos disponibles. Cada auto sabe su patente, fecha de ingreso al estacionamiento y 12 pagos mensuales realizados en concepto de alquiler al cabo de este año. Y por supuesto ordenados por mes. Cada pago se conoce el monto, el DNI de la persona que lo efectuó. Para los meses aún no transcurridos, los pagos no efectuados se guardan null. A la hora de retirar el automóvil, se necesita indicar la posición donde se encuentra. Será recibido un solo número entero, no string, de 2 cifras, la cual la primera cifra indicará el piso y la segunda el espacio. Por ejemplo, la 43, el entero 43, estaría refiriéndose al auto situado en el tercer piso, cuarto nivel. Cada vez que se recibe un coche, se debe generar y guardar un registro donde conste la patente del mismo y la fecha de retiro. En este retiro será exitoso siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones. La ubicación exista, que el auto no se haya retirado
y que el auto no registre pagos tanto en el mes corriente como en los anteriores. Esto depende de la fecha de ingreso del mismo. Si ingreso se realizó este año, deberá controlarse que haya abonado todos los pagos desde el mes actual hasta el mes de ingreso. Si el ingreso se realizó el año antes del año actual, deberá controlarse que haya abonado todos los pagos desde el mes actual hasta el primer mes del año. Lo cual el cliente nos pide explícitamente que se pueda hacer lo más eficiente posible. Si un automóvil cumplió con todos los pagos necesarios, dándonos como dato clave que en general los mayores casos de morosidad se dan por no tener abonado el mes corriente. Bueno, y acá hay que hacer el diagrama de clases y hacer un par de métodos. Pero, ¿se entendió qué es lo que pide el enunciado? ¿Se entendió qué es lo que va a pedir este enunciado? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí. ¿Qué clases tendríamos acá? ¿Qué clase Y tendríamos acá dentro de este auto? Que eso va a tener la patente, la fecha de ingreso al estacionamiento y los 12 pagos mensuales. La patente, fecha y pagos, que estos van a ser 12. ¿Y de qué más? Y el estacionamiento, básicamente. ¿Cómo diagramamos esto? ¿Cómo empezamos a diagramar esto? ¿No? Sí. ¿Cómo lo diagramaríamos esto en Java? Y empiezo creando la clase auto. Empiezo creando la clase auto. Vamos a crear acá. Modelo eje 9 de P1. Entonces vamos a tener primero, como primera medida, el auto. Que el auto va a tener un string que es la patente. Patente. La fecha. La vamos a poner string y después vamos a ver que hay algo que podemos usar para manejar las fechas. Y los pagos a fecha de retiro. También esto, string fecha de retiro. Y por último, ¿cómo manejamos el tema de los pagos? Y cada auto no va a tener una raíz de 12. Claro, una array de 12. Private Cada mes que tiene que pagar. int pagos con un array. Y en el constructor básicamente le vamos a hacer source. Acá pagos no. Patente, fecha de retiro tampoco. Aquí tengo que usar el set. El set y el set fecha no lo vamos a tener. Ahí está. Y pagos, básicamente vamos a hacer dis.pagos igual a new int
de 12. Entonces, esto me va a, y es más que int, le vamos a poner integer. O bueno, lo podemos dejar con int. Cualquiera de los dos nos va a servir. Porque si está en 0, si los pagos están en 0, quiere decir que no lo pago. Y acá, más que un int, esto va a ser un double. Double. Pablo, Sí, si lo hubieses puesto en integer, como es un objeto, entonces te lo pondría en null. me los pondría todos en null, sí. Ok. Ahí está. La patente, la fecha y el pago del mes. Bueno. Con esto, lo que yo ya tengo es el auto. Entonces, ahora vamos a crear el otro modelo que lo que nos pide es el estacionamiento. Estacionamiento. Y acá vamos a decir final static int pisos, que esto decía que tenía 8 pisos, ¿no? Y final static int lugares, que esto decía que tenía 6 lugares. Entonces, pisos. Y lo que voy a tener acá es un primate auto ¿cómo le ponemos al atributo este? Espacio. Entonces, en el constructor espacio, vamos a ponerle acá. Igual a new. De pisos por lugares. Entonces, ¿esto qué me haría al hacer esto? Te crea la matriz. Sí, 8 por 6. Claro, me crea la matriz de 8 por 6. ¿Y en qué? ¿Cómo estaría inicializado? Con todos A ceros. null. En null, ¿no? Claro, Ah, por no, null. mentira. Por null. No, cuando son objetos, son null. No confundan este new de acá con que le va a crear un espacio lleno de autos. Se va a crear la matriz toda con null. Entonces, vamos a hacer el método registrar o ingresar auto. Ingresar auto. String patente. ¿Qué más le podemos poner? La patente. ¿Qué más tenía el auto? La patente y nada. Vamos a decir, a ver, el enunciado no decía nada sobre el costo. Entonces vamos a poner acá final static cuota mensual.
5.500 pesos. Entonces, nada más, la patente del auto sería lo que va a ingresar. Entonces, acá, ¿cómo haría? Primero el tema fechas. Acá en auto, nosotros le dijimos que es un string. Bueno, el año pasado había dando vueltas una clase que se llamaba fecha, que te permitía ver o sea, te daba la funcionalidad para manejar fechas, hacer diferencias entre una fecha y la otra. Acá lo que nosotros vamos a poder usar es la clase date. La clase date de Java. Esta clase date lo que nos va a permitir hacer es, por ejemplo, decir cuál va a ser la fecha de hoy, preguntarle cuál es el mes de una fecha en especial, y varias cosas más. Acá también date. O sea, vamos a poder operar todas las fechas con esta clase date directamente. Esta clase date, si nosotros la inspeccionamos, o sea, con F3 nos va a llevar a la clase Java, y acá nos va a decir los métodos que tiene. Ahora lo vamos a hacer lo que deberíamos aprender a hacer cuando no sabemos algo, que es buscarlo en Google. Así que ahora después vamos a buscar en Google cómo usar esa clase date, básicamente para lo que nosotros queremos. Y acá, public, set fecha de retiro, este sí lo necesitamos. Bueno, entonces, cuando ingresa un auto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero a ver si hay lugar. Claro, ver si hay lugar, o sea, tendría que buscar en realidad el primer espacio disponible. ¿Y ahí no te conviene tener un atributo que sea espacio? Que sea... Claro, piso, que diga- último piso con espacio. No, ni siquiera, o sea, lugares, que sea 6 por 8, ¿no? La multiplicación. Cuando entra un auto se lo restás. Para así tener, sin recorrer nada, sabes cuántos espacios libres tenés. Claro, pero eso, sí, puedo tener un contador para ver que no me pase de esto. Acá, por ejemplo, un int Lugares totales, ¿no? espacios totales. Y acá lo inicializo. Sí, eso es para poderlo, o sea, sirve. Espacios totales igual a pisos por lugares. Y cada vez que ingreso uno le resto y cada vez que saco uno le sumo. Claro. Entonces, eso para empezar. ¿Cómo haría? En vez de ponerlo privado, vamos a poner público. Vale. Entonces, acá yo diría if espacios totales no es 0. No, mentira. Si espacio totales es 0, lo que vamos a Está lleno, hacer claro. es un throw new exception, y vamos a ponerle el estacionamiento está lleno. Y esto le vamos a decir que lo agregue acá. ¿Se entiende cómo usarlo de la excepción? Ahí si no tengo lugar, no hago más nada. Entonces,
Ahora sí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Es buscar el primer espacio disponible. Sí. Y ahí meten el auto, entonces. Primero, lo que vamos a hacer es int i igual 0, int piso igual 0, int lugar igual 0, while piso sea menor que pisos, y boolean continuar entonces esto lo vamos a poner continuar igual true. Lo mismo que hicimos hoy, while lugar menor que lugares, y continuar entonces if. Si espacio de piso lugar es distinto de null, continuar igual false. Si no, lugar más, o sea, aumento, paso al próximo lugar, y por último acá, piso más. Entonces, si cuando yo salgo del while, continuar está en true, ¿qué quiere decir? ¿Estaban todos ocupados? Que estaban todos ocupados. Entonces, Una pregunta. sí. Por defecto, cuando los espacios estarían en null. Claro, cuando vos haces esto, acá se crean todos en null. Ah, ok. Genial. Entonces, si acá yo salgo... Una consulta, Sí. profe. ¿El piso mamá no debería ir en el siguiente while? Sí, me quedó... ¿qué hice? Cualquier cosa. Ahí está. Ahí está. Entonces, acá, if continuar no es true, o sea que encontré un lugar, lo que voy a hacer es auto igual a new. Auto, le voy a pasar la patente que me vino por parámetro, acá directamente new date, esto me va a crear la fecha del sistema, y acá en pagos le paso cuota mensual. Auto. Y este auto lo que voy a hacer es directamente en espacios de piso lugar igual a auto. Entonces, si espacio es distinto de continuar, quiere decir que ya me posicioné, o sea, llegué a un piso y a un lugar que está disponible. O sea, encontré un lugar vacío. Entonces, agrego, creo el auto y lo pongo en el lugar que encontré disponible. ¿Se entiende? Y tendrías que restarle uno del espacios totales. Claro, y espacios totales. Espacios totales igual menos. ¿Se entendió lo que hice acá?
Sí. ¿Espacios totales representan los espacios que están libres o...? Claro, esto me va a decir cuántos espacios tengo en total, multiplicando pisos por lugares. Entonces, yo Ok. sabiendo cuántos tengo, acá puedo preguntar, si no tengo ninguno, quiere decir que está lleno. Entonces, no recorro la matriz para saber cuántos espacios tengo. Acá ya asumiendo eso, esto lo podríamos sacar a Stave. ¿No están de acuerdo? Claro, porque si no tendría que hacer la excepción. Porque si este continuar nunca termina, quiere decir que nunca encontré uno null. Y quiere decir que entonces acá ya esto me va a evitar decir, o sea, me va a evitar recorrer toda la matriz. Entonces acá ya habiendo hecho esa validación antes, teniendo el de espacios totales, lo que me aseguro es que cuando salga del while, aunque sea un espacio, voy a tener disponible. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito, ahora en el auto, yo acá le digo cuándo ingresó. O sea que como le digo cuándo ingresó, yo voy a necesitar la fecha en la que ingresó, saber qué mes es la fecha esa para aplicarle el pago. Entonces, lo que voy a hacer es directamente acá, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Cómo obtener el mes? ¿Cómo obtener el mes en el mes date Java? Y acá, fíjense que generalmente te dice, y esto get month. Get month es lo que, así, de esta forma, date, yo podría obtener ¿cómo se llama? Lo que yo estoy buscando. Entonces, fíjense, yo supuestamente, yo lo que puedo hacer es usar esta clase calendar, que acá le pasamos, o hay una que se llama Gregorian Calendar también, que vamos a hacer esa, vamos a usar esa, que se llama, vamos a poner acá, private, int, obtener, mes, y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Gregorian Calendar es una clase de Java, igual a new, que va a recibir como parámetro la cambiaron a esta Gregorian Calendar, en esta Java 9. Bueno, timesome, y acá vamos a hacer, básicamente hay que hacer lo que decía acá el Google. Vamos a buscar otra que sea más fácil de... Vamos a buscar otra implementación que sea más fácil. ¿No es más fácil el Simple Date Format? Sí, no, pero el Simple Date Format no, hay otra forma. El Simple Date Format lo que va a hacer es agarrar una fecha y convertirla. Paquete time. Quiero usar otra que no sean las locales estas porque local data a veces no funciona bien. No, creo que era así, creo que era calendar directamente.
Y este era set time. Le pasamos la fecha. Y a esto return. Y acaba de. Calendar get. Get month, creo que se llama. Bueno, vamos a usar la solución de acá porque esa de ahí no terminó funcionando del todo. El simple date format lo que te permite es formatear. A ver, es el simple date format no sé si te daba el mes. A ver. Creo que si le pones solo el mes, te tira el mes. Ah, no, sí, ya entendí lo que me decías. Formatearlo diciéndole MM y que te devuelva el número de mes. Sí, eso también puede Claro. servir. Lo que pasa a veces eso, no sé si funciona. Vamos a probarlo. Simple format, cf igual a new. Format, le pasamos la fecha y acá con esto debería funcionar. Y esto tier.parseInt. Bueno, con esto le decimos básicamente con esto lo que le decimos es al simple date format que lo formatee en formato mes. O sea que solamente tome el mes de la fecha. Vamos a ver si funciona. Vamos a ponerlo público y vamos a probarlo. Test P1 ejercicio 9. Esto. Punto obtener mes de new date. Vamos a probarlo. Esto a ver si funciona. A ver qué es lo que hace. Esto se me pasó. Ahí está, ahí me dijo el mes 5. Sí, eso del simple date format funciona. Yo quería usarlas con la de calendar. Después lo voy a buscar y se los voy a pasar. Porque yo lo tenía. Y ahí ¿por qué no usé estas de acá de Google que aparecieron enseguida? Porque teníamos que usar, en vez de date, teníamos que usar las locales, que son unas que funcionan, Local pero date, ¿no será? local date, sí, local timestamp, pero lo que pasa es que esas funcionan dependiendo la máquina virtual, o sea, no tenés que tener una Java 8, si lo usás con Java 6 no funciona y demás. Entonces por eso no me quise meter tanto en esas local date. Así que bueno, este método igual funcionó. Entonces acá lo que tenemos que hacer, vamos a hacerlo de vuelta a private.
Esto lo vamos a borrar. Entonces acá lo que vamos a hacer es directamente pagos de obtener mes de fecha -1 igual a pago del mes. ¿Se entiende por qué le puse -1 acá? Por la posición del array. Claro, por la posición del array, porque cuando le diga obtener mes, esto me va a dar, por ejemplo, si es enero me va a dar 1 y me lo estaría guardando en marzo. Entonces ahí, pago del mes y con eso le seteo el valor. Bueno, con esto ya puedo dar de alta un auto. ¿Se entendió cómo darlo de alta? Y esto vamos a hacer que un return que devuelva un int que me diga en dónde lo guardo. Return de piso. Por 100 más lugar. Esto más 1, piso por piso. ¿Se entiende lo que dice acá? Supongamos por 100, no, por 10. Supongamos que yo estoy en el piso, lo voy a guardar en el piso 5. Acá, piso me va a dar 4. Entonces yo tendría que guardar, si lo guardo en el piso 5 lugar 6, tendría que devolver piso 5 lugar 6. Pero en realidad acá me va a quedar 4, 5. O sea, piso va a ser 4 y lugar va a ser 5. Entonces, yo lo primero que hago es a pisos le sumo 1 para que el 4 me lo convierta en 5, que es el número real. Y a eso lo multiplico por 10. Y a eso le sumo el lugar más 1, o sea, porque si acá era 5, en realidad el lugar real es 6, y con eso me da el número, me va a decir en qué número lo guardé. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ahora después lo que vamos a tener que hacer es deconstruirlo. O sea, así como lo construí, lo voy a tener que desarmar para poder localizarlo. Ahora cuando haga el retirar. Vamos a ver qué es lo que hace el retirar. A ver qué condición nos decía el enunciado con lo que yo puedo retirar un auto. Esto nos decía... Solo se puede retirar si el ingreso se realizó este año, o sea, me tengo que fijar que no tenga deuda. Si el ingreso se realizó este año, deberá controlarse que haya abonado todos los pagos desde el mes actual hasta el mes de ingreso. Y si ingresó en el año actual, deberá controlarse que haya abonado todos los pagos desde el mes actual hasta el primer mes del año. Y acá nos dice que el cliente pide expresamente se puede saber lo más eficiente posible si el automóvil cumplió con todos los pagos necesarios. ¿Yo cómo voy a hacer para ir por ejemplo, vamos a tener un método acá en el auto que sea abonar cuota y acá le vamos a decir que nos diga int número del mes double y acá le vamos a poner pago. Y esto va a ser void. ¿Cómo haría para registrarle un pago a un auto? Para abonar una cuota.
¿Cómo hago para abonar la cuota? Y sabiendo el mes, Vamos a tener de leer una cosa acá. Bueno, acá no lo dice, creo que no lo está especificando. Pero acá podemos pensarlo de esta forma. Podemos pensarlo de abonar la cuota y que simplemente reciba el pago, o podemos pensarlo en la que vimos recién, le digo el número de mes y le digo la cuota. Vamos a pensarlo para que esto sea más divertido, que yo te pago y lo que voy a hacer es cubrirte la primer cuota que no tengas paga. ¿Se entienden? sí. Entonces, lo que voy a tener que hacer acá es while. Yo primero voy a tener que hacer date, fecha de hoy, igual año date, int número del mes, ser igual a número del mes actual, obtener mes, con esto me quedo fecha de hoy. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer desde el 0, int y igual 0, o sea, desde el primer mes, hasta ¿Y ahí no te conviene volver a poner un atributo que sea último mes, pago? sí, pero lo que pasa es que cuando... no, en este caso no. Lo que vamos a hacer, vamos a ver... Vamos a hacer un método que sea... private, obtener último... No, no necesitamos hacer esto. Vamos a hacerlo de acá directamente. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. While i sea menor que el número del mes actual, este acá lo vamos a sacar el -1, si lo tenemos mientras que el número de mes actual, y vamos a ponerle también un booleano, continuar. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer desde la primera posición hasta la última que tenga deuda. Entonces, con esto, lo que hacemos es esto, continuar igual true. Entonces, if. Esperen. Acá, esto del mes actual, esto vamos a hacer lo siguiente. Bueno, nosotros tenemos que controlar cuánto debe, pero a partir del mes que ingresó. No le puedo cobrar en enero si el tipo entró acá en mayo. Entonces, lo que voy a hacer es que el i sea obtener mes, la fecha en la que la fecha de ingreso, y después int fecha, número de mes actual. Obtener mes,
Entonces, con esto voy a hacer lo siguiente. ¿Desde dónde voy a arrancar? Voy a arrancar desde la fecha del número del mes que el tipo ingresó -1 hasta el mes actual. O, por ejemplo, si yo tengo del mes del 1 al 12, ahí está. Supongamos que nosotros tenemos este array de meses y el tipo entró acá. Acá ponemos, no sé, 5.500 pesos. Yo no le voy a poder cobrar, o sea, estos no cuentan como mes que debe, porque el tipo no debe este mes, estos meses. Lo que yo voy a tener que empezar a cobrar es de acá para adelante. Pero supongamos que este entró en mayo y ahora estamos en septiembre. O mejor dicho, entró en abril y yo le doy pagar y ahora estamos en mayo. Cuando yo le doy pagar, en vez de pagarme la cuota de mayo, lo que tendría que hacer es pagarme la cuota de abril. O sea, esta debería ser. Entonces, ¿cómo debería recorrer? ¿Cómo debería saber cuál es esta? Tendría que analizar estas de acá, entre la fecha que entró y el mes actual. ¿Se entiende? Sí. Entonces, acá, y voy a obtener el mes que entró -1 para que me dé la posición del array en donde está almacenado el pago correspondiente al mes en el que el tipo entró, y el mes actual. Entonces, voy a recorrer mientras que i sea menor que el número de mes actual y continuar. Entonces ahí me voy a fijar a ver si tiene deuda. Pagos de i es igual a 0. Entonces, pagos de i igual a pagos. Y continuar false. ¿Se entiende? Pregunto, voy a arrancar desde el mes. Mentira, el mes que ingresó ya va a estar pago. Desde el mes que ingresó hasta el mes actual. Entonces, supongamos que ingresó en el mes 2. Y va a arrancar en el... esto ingresó poner en febrero, esto me va a dar el 2. Y el 2 corresponde a marzo. Entonces, mientras que marzo sea menor que el mes actual, que es 5, entonces me fijo, si pagó, marzo lo pagó, sí. Bueno, entonces, y acá en el else, y más. Estamos en i que está en 2, que representa marzo. Marzo, ¿el tipo lo pagó? Sí. Bueno, entonces pasa al siguiente. Abril, ¿el tipo lo pagó? No. Bueno, entonces ponele, imputale el pago y continuar en false. Así con esto corta. ¿Se entiende lo que hace el abonar? ¿Abonar cuota? Sí. Y ahí, ¿podés volver al Excel? Sí. Se te va completando, ¿no? Cuando llegas al mes 0, enero, si sigue buscando por el mes de ingreso, no puede asumir que no se lo tiene que cobrar. ¿Entendés? O sea, pagó ¿Cómo? todos los meses. Pagó todo, se empieza a completar. El 0 y 1 lo dejas en blanco. No, lo dejas en blanco. Se te completaron todos hasta el 11. Sí. Cuando llega el 0, o sea, enero, y busca fecha de ingreso del auto, va a decir que es marzo. Entonces, pero sin embargo, ese sí se lo tiene que cobrar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, esto funciona para un año más. Ok.
Sí, Puede ser. sí, sí, si no tendríamos que sacar la cuenta, ya tendríamos que tener un por año, o sea, tendríamos que tener una matriz de pagos en vez de un array de pagos. Esto Claro. funciona solo para el año actual. Claro. ¿No se puede hacer que cuando llega a 11 se cree uno nuevo? Sí, pero vamos a hacer que funcione para esto para no complicarla más. En realidad lo importante es ver cómo recorremos la matriz. El array se puede hacer, pero no sé, se puede hacer que si llega a 11 que cree un nuevo pago, o sea, que resetee todo y que arranque de vuelta, pero hagámoslo que sirva solo para un año. Entonces, con esto le voy imputando los pagos desde el último que pagó hasta el mes actual. Vamos a abonar la cuota. Con esto ya está. Entonces, y si yo quisiera hacer el método public boolean tiene deuda, acá lo que yo tendría que hacer, return, me fijo, obtengo el número de mes actual y me fijo. Return pagos de número mes actual menos 2 igual 0. ¿Qué es lo que decía el enunciado? El tipo quería, como le van imputando desde el día, desde las cuotas, le van imputando las cuotas mes a mes. Entonces, ¿yo cómo puedo saber si tiene deuda de una forma rápida sin tener que hacer el while? Y si voy pagando todos los meses, o sea, el pago va tapando desde el último mes que no pagué, entonces, si el mes anterior tengo deuda, ya está, es que tengo deuda. ¿Se entiende? Supongamos que estamos acá en 5. El tipo pagó estos dos, tenía pago enero, entonces me empieza a deber todos estos meses. Entonces yo le digo, bueno, que pague paga el mes de mayo, del de marzo, digo. Entonces, completo, acá con el pago, y si yo acá le pregunto si este tiene deuda, ya con solo fijarse el anterior a este, si el anterior es 0, quiere decir que el tipo me debe. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Por qué le pongo acá menos 2? Porque este me da el número del mes actual, que sería el número 5. Yo tengo el número 5 corresponde a la posición, el mes de mayo está en la posición 4. Si el mes de mayo está en la posición 4, yo tengo que saber el mes de la posición del mes de abril. O sea que es menos 1, o sea, menos 2. ¿Se entiende por qué le puse acá menos 2? No, a ver, ¿lo repetís eso? Estamos acá en mayo. Acá, este va a representar a lo que, este es mayo. O sea, este mes 4, la posición 4 del array va a representar al mes 5. Cuando yo le digo obtener deuda, que esto si quieren lo podemos hacer directamente. Esto menos 1. Vamos a ponerlo así. Olvídense del menos 2, lo puse ahí directamente. Lo corrijo acá directamente. Que me diga el mes, obtener el mes. Y directamente lo que me va a devolver esto va a ser, si me dice el 5, automáticamente le resto 1 porque ya sé que esto es obtener directamente mes, obtener posición del mes.
Entonces, con esto, lo que yo hago directamente es, si el mes es 5, bueno, le resto 1. Y esto me va a dar la posición del mes. Entonces, acá busco la posición para el día de hoy, pone, no sé, mayo, y este me va a dar 4. O sea que en mayo es este. Si el anterior a mayo es null, entonces tiene deuda, si no, no tiene deuda. ¿Se entiende? Ahí le puse -1 para que sea más, se entienda mejor. Y acá le tuve que corregir, porque el mes actual va a ser, el i tiene que incluir el mes actual. ¿Se entiende? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, el de auto ya está. Tiene deuda, lo tengo, abonar la cuota y nada más. Entonces, el estacionamiento, a la hora de retirar el auto, me dice que no tiene que tener deuda. Entonces, Fabric, retirar. Int lugar. Primero y principal, lo que tengo que hacer es ver el auto, si el auto existe, lugar y patente. Patente. Entonces, lo primero que tendría que hacer es lo siguiente. Tengo que descomponer el lugar. Entonces, int piso va a ser igual a, yo lo que puedo hacer, esto es lugar por ciento 10. ¿Saben lo que hace este por ciento? Te devuelve el resto. Te devuelve el resto. Esto sería perdón, el piso no. El módulo del lugar sería. lugar. Sí, sí. Esto, en vez de lugar, lo vamos a poner acá. Posición. Int piso va a ser igual a posición, ahora sí, dividido 10. Entonces, posición dividido 10, esto me va a dar el resultado de la división entera. Entonces, si acá esto es 60, me va a dar 6. Y lugar, al hacer el porcentaje, lo que hace es ejecutar la operación mod o módulo, que me va a dar el resto de hacer la división entera. Si yo tengo 63 dividido 10, como es entero, me va a dar 6. Si yo hago 63 mod 10, lo que me va a dar es 3. Es el resultado. El resto sería. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esto solo me alcanza para poder identificar en el auto, en la matriz. ¿O tengo que hacerle algo más? Con Tenés esto que ya fijar tenés si las dos está, posiciones. claro. Sí, pero acuérdense esto de acá. Supongamos que acá me llega el 63. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a estar en el piso 6, lugar 3. Ah, le tenés que restar 1. Le tengo que restar 1, porque Porque es el esto, 52 en la matriz. claro, exactamente, va a estar en la posición 5, 2. Entonces puedo hacerlo directamente acá. -1, -1. Entonces, ahora sí,
con eso tengo lo que necesito. Entonces, auto A igual a espacios de piso lugar. Entonces con eso obtengo el auto. Lo primero que tengo que hacer es primero fijarme si esto existe. A es distinto de null. ¿Y qué más tendría que fijarme? Que el tipo no tenga deuda, que la patente sea el mismo. A punto get patente y además a punto si no tiene deuda. O sea, lo que tengo que fijarme es lo siguiente: si el auto existe, si la patente coincide y si el tipo no tiene deuda. Si tiene deuda, no te dejo sacar el auto. Primero págala. ¿Se entiende? Entonces, si todo eso se cumple, lo blanqueo. O sea, lo retiro de ahí. ¿Se entiende lo que dice acá con esto? Sí, sí. Y aparte no le tenés que poner la de actualizar la fecha de retiro. Sí, acá en a.set fecha de retiro, new date. Y además me tendría que quedar con el historial de los autos que se retiraron. Entonces, ¿cómo me guardo el historial de autos que se retiraron? ¿En qué estructura la guardaría? Podrías hacer un array de. Un array. ¿Un array list o una matriz? Y en verdad tendría que ser un array list, porque el historial de retiros, o sea, este que se fue, mañana entra y vuelve a salir. O sea, Claro, no tiene que ser un es array list, Claro. porque no sabes cuántos autos se van a retirar. Historial. Historial igual año array list. Entonces, lo saco, le pongo la fecha y me lo guardo en un punto add. Y acá, bueno, tiene un mensajito. System out. El auto se retiró correctamente. Por el else. El auto no existe o tiene deuda. ¿Se entiende? Y con esto ya estaría. Con esto ya tengo el de retirar y tengo el de agregar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, vamos a hacer acá, este lo vamos a poner acá, así queda con este proyectito y después me es más fácil para sacarlo de acá y mover. Entonces, acá vamos a hacer main. Estacionamiento E igual a new. Estacionamiento. E punto ingresar auto.
B 30S. Bueno, esto lo tenemos que meter dentro de un try catch, porque le habíamos dicho que si se rompía por alguna razón, que nos lo ponga ahí. ¿Y podrías hacer que cuando retiras también te genere una excepción? Sí, Y también, dice que no lo encontró, que tiene deuda. sí, también podría hacerlo. Posición. Esto vamos a borrar el primero que agregue. Entonces vamos a hacer directamente acá. Para probar, retirar igual. Punto retirar. Posición. Y la patente esta. ¿Se entiende? Vamos a evaluarlo, a ver cómo funciona esto, a ver si funciona. Y si no funciona, lo vamos a corregir. Esperen que hice cualquier cosa. Acá, debugas, debug application. Espérenme un cachito. Ahí está. Bueno. Con F6 voy pasando. Ya agrego el estacionamiento y esto, fíjense. Me apagaron la luz. Tengo los 6 pisos, los 8 pisos con los 6 espacios vacíos. Entonces, ingresar F5. Vamos a ver qué es lo que hace. Espacios totales es 48. Acá, miren, acá metí un bug. Esto tiene que ser igual. Ahí está. Acá encontró el primer espacio vacío. Entonces, miren, ahí acá también, lo mismo. Porque continuar igual me adelantó acá, entonces acá lo que tendría que controlar es que si continuar, si no tengo que continuar, si tengo que continuar, mejor dicho, que si adelante el contador. ¿Se entiende? Fíjense qué es lo que pasó acá. Piso es 0. Lugar, encuentro el primer lugar disponible. Salgo, y si yo acá no me fijo esto, entonces me va a adelantar. Piso que es 0, me lo va a sumar 1. Entonces acá sí, ahora tengo. El lugar va a ser el 0, 0. Espacios totales, ya tengo 1 menos. Y acá esto me debería devolver que está en el 1, 1. Posición está en el 1, 1. F5. Pisos, lo mismo. Lugar. Y acá tengo el 0, 1. Entonces esto acá me va a devolver el 1, 2. Y así con todos estos. Entonces, vamos a ver cómo quedó. El E. Espacio total es 45. Y acá agregó los 3 autos. Y cada uno de estos autos tiene la fecha de retiro, los pagos y la patente. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace el retirar. Piso es 0 porque posición dividido
el 11 dividido 10 es 1, menos 1, 0. Y lo mismo, en lugar 0, 0. Entonces, acá obtengo el auto. Si esto es null y get patente es esto y tiene deuda, lo que queremos ver es, en realidad acá, este tiene otro baxito que es que él tiene deuda, tiene que fijarse que si el número de mes actual, esto debería ser lo siguiente. Int número esto. Número de mes ingreso. Si estas dos son iguales, y vamos a ponerle un booleano para si no. Tiene deuda. Tiene deuda, no, vamos a ponerle deuda directamente. Sí, el número del mes actual es igual al número del mes de ingreso, entonces deuda igual false. Si no, que haga el chequeo este. Deuda es igual a esto. ¿Se entiende? Lo que hice acá, porque si no, esto es igual. Si no, yo estaría controlando, se estaría recorriendo todo el cohete. En cambio, si esto es directamente, si estoy en el mes, o sea, si la fecha que de hoy es el mes actual, quiere decir que el tipo ya lo pagó, porque este cuando ingresa, automáticamente lo paga. Entonces, si esto se cumple, entonces no tiene deuda. Automáticamente no tiene deuda. Si estoy si me retiro en el mes en el que ingresé. Ahora, si no me retiro en el mes en el que ingresé, bueno, ahí sí. Tengo que buscar el número del mes actual menos 1, o sea, el anterior. Si esto es igual a 0, entonces esto lo vamos a cambiar. Si esto es distinto de 0, entonces tiene deuda. ¿Se entiende? El cambio que le hice acá. Sí. Entonces, como no tiene deuda, la patente aplica y el mes y el auto existe, entonces lo nuleo, le pongo la fecha de retiro y le agrego, me lo guardo en el historial. Y tira esto. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Y acá, a ver, ¿qué más dice? Bueno, el método de retirar, esto ya está. Y autos más morosos por piso. O sea, que piso por piso me tendría que quedar con el auto que tiene más deuda. Eh, bueno, si quieren, vamos a hacer y ya hacemos el recreo. ¿Les parece? Vale. Bueno, y public, voy de acá, vamos a alterar un poco lo que dice ahí y lo que vamos a hacer es que lo imprima por la pantalla. Entonces, Porque ¿cómo? ahí lo que te pediría que devuelvas el auto. Sí, vamos a poner que nos diga, claro,
¿cuál es el auto más moroso? Lo que tendríamos que hacer es un método acá que calcule cuántos meses debe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos meses me debe el tipo este? ¿Cómo sé cuál es el más moroso? Sí, también es el que menos pagos tiene. Podés sumar los pagos y el que menos monto es el que más te debe también. Claro. O sea, básicamente lo que tendría que hacer es algo como este, abonar cuota. Pero que sea esto que retorne un int en meses con deuda. Entonces acá básicamente lo que hago es cero resultado. Esto es resultado más. Y por último, return resultado. Entonces, con esto recorro lo mismo que en el otro. Desde la fecha de inicio hasta el mes actual y me fijo cuántos no pagó. Meses deuda. Y acá lo que voy a tener que hacer es directamente int piso igual 0, int lugar igual 0, o esto lo puedo hacer directamente con un for. For, no, vamos a hacerlo con igual. O sí, esto lo puedo hacer con el for directamente. For int igual 0 y menor que pisos. Recorro todos los pisos y acá, o sea, los pisos los voy a tener que recorrer a todos. Eso es seguro. Los espacios. Los voy a tener que recorrer a todos, porque habíamos dicho acá que podíamos tener espacios en null en el medio. ¿Se acuerdan? Sí. Porque acá como busco el primero disponible y a medida que voy sacando y en realidad asigno el primero disponible, entonces también un for int j igual 0 y j menor que lugares más. Y acá sí lo que voy a tener que hacer es por cada una de estas entradas auto a igual null int max meses deuda entonces acá lo que voy a hacer es preguntar si espacios de
y con J. Punto, cada mes de deuda. Es mayor que max deuda. Mayor o igual. Nos quedamos con el último. Debería haber uno solo, pero mayor o igual. Va a ser igual a esto. Y max deuda va a ser igual a punto cada mes de deuda. O acá podría poner un... Sí, eso. Para no llamarlo dos veces. Int deuda. ¿Se entiende lo que hice acá? Como este método me va a recorrer el array de pagos, yo en vez de recorrerlo dos veces, lo pongo una sola vez y después hago la comparación. Entonces, si la deuda es mayor o igual a la última registrada, entonces me quedo con el auto y piso la deuda. ¿Se entiende? Y por último, cuando salgo de ese for, system out, entonces if. Y esto también tengo que controlar que si esto es distinto de null. Esto. If esto no es null. Entonces que haga esto. Entonces acá lo mismo. Si A no es null, entonces el auto con más deuda por el else, esto me faltó la llave acá. Por el else, system out, el piso. No tiene vehículos con deuda. Con más deuda del ahí está. Entonces, con esto, y acá me debe estar faltando la llave de este. Vamos a formatearlo. Ahí está, entonces, recorro los pisos. Por cada piso voy a contar cuál es el auto con más deuda que encontré. Y acá, si encontré algo, porque puede ser que como estos están todos nulos, el piso está vacío, no haya nada, entonces, si el piso, el auto con más deuda del piso es, y que me diga la patente. Y si no, que me diga que el piso no tiene vehículos con deuda. ¿Se entiende? Sí, sí. Y acá vamos a poner punto autos más morosos por piso. Bueno,
Vamos a correrlo a esto. A 0. Ah, acá faltó esto. Vamos a poner acá, vamos a ver que esto esté funcionando bien. Acá busco el primero. Vamos a tener 4, 4. Ah, miren, acá está el bug. Porque pagos de ahí, a ver, pagos. Lo tendría que tener pago. Pagos de ahí, a ver. Y es 4. Ah, porque acá cuando registré el pago, cuando lo ingresamos, acá esto se hizo mal. Ahí está. Ahora va a funcionar bien. El piso 1 no tiene deuda, ninguno de esos tiene deuda. Y no sé por qué me dijo que tiene. Ah, porque le pusimos acá. Porque acá yo lo considero con 0 meses de deuda. Ahí está. Si tiene la máximo mes de deuda, es 1. O sea, que encuentre aparezca 1. No. Vamos a dejarlo en 0 y acá vamos a cambiarle a esto. Ahora sí. Ahí está. Fíjense. Retiro el auto y por cada uno de los pisos no tengo ningún vehículo con deuda. ¿Se entiende? Sí, sí. Si yo cambiara si yo hiciera acá algún cambio para que el auto ingrese con un mes, bueno, ahí ya tuviera autos cargados con otros, ¿cómo se llama? Con otros datos, bueno, esto acá esto me funcionaría. Acá, para acá funcionó, no tengo ninguno. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Se entiende cómo manipular las matrices? Es lo mismo que los arrays, lo único que le agregamos es la de cuál de todos los arrays de la matriz voy a manipular. Ok. Y siempre empieza por la fila. Fila, columna. Claro, siempre empieza por la fila y después itera todo lo de la columna. Espérenme un segundo. Bueno, ¿se entendió cómo funciona lo de las matrices? El Sí, sí. resto veo que están bastante callados del resto. No sé, no sé si preocuparme. No, en Acá, mi caso yo estoy bien. con el resto no sé si preocuparme o tomarlo como que se entendió. ¿Alguno más que quiera aportar de si entendió o no se entendió nada?